¿Qué es realmente el pueblo de From? Hay una sensación que no puede ignorar. La respuesta podría haber estado frente a nosotros desde el principio. Los monstruos, los árboles, las visiones y el niño de blanco parecen estar conectados por una misma verdad que todavía no entendemos. Así que hoy quiero compartir 10 teorías que podrían cambiar por completo nuestra forma de ver la serie. Porque si una de ellas resulta ser cierta, el verdadero horror de From apenas estaría comenzando. Nadie debe escapar. Hay una teoría que no puedo sacarme de la cabeza. Cuanto más analizo From, más siento que todos estamos haciendo la pregunta equivocada. Llevamos años intentando descubrir cómo salir del pueblo, pero ¿y si ese nunca fue el verdadero misterio? ¿Y si la pregunta correcta es ¿por qué nadie debería salir? Porque cada pista, cada criatura, cada regla absurda y cada tragedia parecen formar parte de un sistema demasiado complejo para existir únicamente con el propósito de atrapar personas. A veces pienso que los habitantes no son prisioneros, son cerraduras, piezas de un mecanismo gigantesco diseñado para mantener algo encerrado. Y eso es lo que vuelve esta teoría tan aterradora. Todos asumimos que el final de la historia será encontrar la manera de escapar, romper el ciclo y regresar a casa. Pero, ¿qué pasaría si ese fuera precisamente el error que el pueblo intenta evitar? ¿Qué pasaría si cada intento de huida debilitar una prisión construida hace siglos? Tal vez los monstruos no son los verdaderos villanos, tal vez son solo guardianes. Tal vez Víctor vive aterrado porque ya entendió lo que está en juego. Y tal vez, cuando finalmente alguien encuentre la salida, no estará liberando a los habitantes, estará liberando aquello que el pueblo ha intentado contener desde el principio. Tabitha nunca regresó al mundo real, aunque quizá la parte más aterradora no sea que el pueblo te impida escapar. Quizá la parte más aterradora sea hacerte creer que ya lo hiciste, porque hay una historia dentro de From que mientras más la analizo, menos sentido tiene. Estoy hablando de Tabitha, cuando aparentemente logra salir. Todos pensamos que finalmente alguien había encontrado la respuesta, por fin existe una prueba de que el pueblo podía ser derrotado. Pero hay algo que nunca terminó de convencerme. Todo ocurrió demasiado rápido. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Tabitha nunca regresó realmente al mundo real? ¿Qué pasa si simplemente fue trasladada a otro nivel del mismo juego? Una capa más profunda, una ilusión más elaborada, una prisión tan grande que hace que el pueblo parezca apenas una pequeña parte de algo mucho más inmenso. Eso explicaría por qué su aparente escape nunca se sintió como el final de un camino, sino como el comienzo de otro misterio. Y si esta teoría es cierta, entonces la revelación más aterradora no sería que escapar es difícil, sino que escapar podría ser imposible, porque quizá el pueblo no necesita impedir que salgas, quizás simplemente necesita convencerte de que ya lo hiciste, mientras sigues atrapado exactamente donde siempre quiso tener. Ahí dentro. Pero si hay algo que he aprendido viendo From es que las apariencias suelen ser peligrosas. Los personajes más aterradores no siempre son los que muestran los dientes, ni las amenazas más grandes son las que aparecen durante la noche. A veces, el verdadero peligro es aquello que logra darse tu confianza. Y por eso hay un personaje que nunca ha dejado de inquietarme. Sé que mucha gente ve al niño de blanco como una figura positiva, pero yo no termino de confiar en él. Siempre aparece cuando alguien debe tomar una decisión importante, siempre parece saber más de lo que dice, y sin importar cuántas veces intervenga, jamás explica quién es realmente ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Y cuanto más pienso en ello, más me pregunto si hemos estado interpretando su papel de la manera equivocada, porque ayudar y manipular a veces pueden parecer exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si cada consejo, cada aparición y cada señal forman parte de un plan que solo beneficia al propio niño de blanco? Tal vez no esté intentando salvar a los habitantes, tal vez lo está moviendo como piezas en un tablero mucho más grande. Después de todo, las entidades más peligrosas rara vez obligan a alguien a hacer algo. Lo que hacen es mucho más inteligente. Consiguen que las personas crean que fue su propia decisión. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es quién es el niño de blanco. La pregunta es hacia dónde nos ha estado desde el principio. Vamos a irnos. ¿Dónde estamos? Bajo el pueblo. Víctor ya vio el final.
Esta teoría me persigue desde hace tiempo. Hay algo en Víctor que simplemente no encaja con el resto de personajes. Mientras todos intentan comprender qué está ocurriendo, él parece estar intentando sobrevivir a algo que ya conoce. Víctor recuerda demasiado, dibuja demasiado, sabe demasiado, y cada vez que se acerca una revelación importante, su reacción no es la curiosidad, es el miedo. Un miedo profundo, casi desesperado. Por eso no puedo evitar preguntarme si hemos interpretado mal sus dibujos durante todo este tiempo. Y si no son recuerdos, y si en realidad son advertencias, fragmentos de algo que ya ocurrió o que está a punto de ocurrir, como si Víctor llevara años intentando dejar pistas sin atreverse a decir la verdad directamente. Y cuanto más pienso en ello, más aterradora se vuelve la posibilidad, porque quizá Víctor ya presenció una versión anterior de esta historia, quizá ya vio cómo termina todo. Eso explica por qué muchas veces parece aceptar cosas que deberían sorprenderlo y por qué se aferra tanto a ciertas rutinas y lugares. Tal vez no está actuando de forma extraña porque esté confundido. Tal vez esté intentando evitar que la historia vuelva a repetirse. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es ¿qué sabe Víctor? La verdadera pregunta es ¿qué vio para quedar marcado de esa manera? Porque sea cual sea la respuesta, parece haberlo aterrorizado durante toda su vida. Hay una idea que se vuelve más inquietante cada vez que pienso en ella. Durante toda la serie hemos asumido que el miedo es una consecuencia natural de estar atrapado en un lugar de monstruos y horrores imposibles. Pero, ¿y si estamos viendo las cosas al revés? Mientras más aterrados están los habitantes, más extrañas se vuelven las cosas. Aparecen nuevas visiones, surgen nuevas amenazas, las reglas cambian, el caos aumenta. Y cuanto más observo ese patrón, más me cuesta creer que sea una coincidencia. Y si esta teoría es cierta, entonces las implicaciones son aterradoras, porque significaría que los monstruos no están allí para matar personas, están allí para producir miedo, que las visiones no buscan comunicar un mensaje, buscan quebrar la mente de quienes que cada tragedia forma parte de un sistema diseñado para mantener a todos al borde de la desesperación. Y aquí es donde surge una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Qué ocurriría si alguien logra liberarse completamente del miedo? ¿Qué pasaría si una persona dejara de alimentar aquello que controla el pueblo? Tal vez nada, o tal vez provocaría algo que nadie ha visto jamás, porque si el miedo es realmente la fuente de energía de este lugar, entonces el día que deje de existir podría ser también el día en que todo el pueblo comience a derrumbarse. Aquí viven los monstruos. Y aquí es donde todo se vuelve más perturbador. Cada vez que veo a las criaturas hay algo que no puedo ignorar. No parecen monstruos nacidos de la nada. Caminan como personas, hablan como personas, sonríen como personas, incluso conservan ropa de otra época, como si pertenecieran a un tiempo muy lejano. Hay una extraña humanidad en ellos que resulta imposible de pasar por alto, y cuanto más pienso en ello, más me convenzo de que estas criaturas no siempre fueron así, porque si hay algo que nos ha enseñado From es que los horrores más grandes suelen tener un origen humano. Por eso no puedo evitar preguntarme si estamos viendo a los verdaderos responsables de todo lo que ocurrió en el pasado. Y si los monstruos son las mismas personas que entregaron a sus hijos para obtener la vida eterna, y si el precio de aquella inmortalidad fue convertirse en las criaturas que ahora vagan por el pueblo durante la noche, eso explicaría por qué nunca envejecen. Explicaría por qué parecen existir fuera de las reglas normales del tiempo, y sobre todo, explicaría por qué hay algo tan profundamente trágico en ellos, porque tal vez consiguieron exactamente lo que querían, vivir para siempre. Donna sabe más de lo que admite, pero hay alguien más, alguien que lleva demasiado tiempo sobreviviendo en un lugar donde la mayoría apenas logra mantenerse con vida. Donna siempre ha sido uno de los personajes que más confianza inspiran. Es fuerte, práctica y suele ser la voz de la razón cuando todo comienza a desmoronarse. Pero precisamente por eso hay algo que me llama la atención. Mientras los demás reaccionan con miedo, sorpresa o desesperación ante los nuevos misterios del pueblo, Donna muchas veces parece procesarlos de una manera diferente, como si ciertas revelaciones no la tomaran completamente por sorpresa, como si algunas piezas del rompecabezas ya estuvieran en su cabeza desde hace mucho tiempo. Y no estoy diciendo que Donna conozca toda la verdad, de hecho, dudo que alguien la conozca por completo, pero sí creo que sabe mucho más de lo que comparte con los demás. Tal vez porque intenta protegerlos, tal vez porque piensa que algunas respuestas son demasiado peligrosas, o tal vez porque revelar lo que sabe
podría desencadenar algo que nadie está preparado para enfrentar. Porque cuanto más tiempo pasa, más me pregunto si su verdadera habilidad no es sobrevivir, sino saber exactamente qué cosas no debe decir. Que hay un árbol en medio de la carretera. Hay algo sobre ellos que nunca me ha parecido normal. Durante mucho tiempo pensé que eran simplemente una forma extraña de transporte dentro del nuevo misterio de Frog, una especie de portal que movía a los personajes de un lugar a otro. Pero cuanto más analizas cada aparición, más difícil resulta creer que funcionen al azar. Los árboles no solo transportan personas, cambian rutas, alteran acontecimientos, modifican destinos enteros en cuestión de segundos. Y lo más inquietante es que nunca parecen equivocarse. Siempre terminan colocando a alguien exactamente donde necesita estar, incluso cuando el resultado parece imposible de predecir. O peor aún, ¿y si la serie nos ha estado mostrando las respuestas desde el primer episodio y simplemente no nos hemos dado cuenta? Hay algo que siempre me ha llamado la atención de From: sus dibujos. Aparecen una y otra vez en la intro, cargados de símbolos extraños, figuras inquietantes, escenas que parecen no tener sentido. La mayoría de nosotros los vemos durante unos segundos y luego nos concentramos en la historia, pero cuanto más los observo, más difícil me es creer que estén ahí solo por estética. Hay demasiadas imágenes que terminan conectándose con eventos importantes de la serie, como si cada dibujo fuera una pieza de un rompecabezas que hemos tenido frente a nosotros desde el principio. ¿Y qué pasaría si estos dibujos no son solo una intro, sino un mapa, un mensaje oculto a plena vista? Tal vez los creadores han estado revelando el origen del pueblo, el destino de los personajes e incluso el final de la historia sin que nadie lo note, porque mientras todos buscamos respuestas en los túneles, en los árboles o en las visiones, podríamos estar ignorando el lugar más evidente de todo. Y si esta teoría resulta ser cierta, entonces la mayor pista de From nunca estuvo escondida, estuvo frente a nuestros ojos al comienzo de cada episodio, esperando a que alguien finalmente entendiera lo que estaba intentando decirnos. El pueblo está repitiendo el mismo ciclo una y otra vez, o quizá hay algo que me resulta imposible ignorar. Cada vez que los habitantes creen estar cerca de una respuesta, algo ocurre para iniciar el caos. Nuevas personas llegan, viejos misterios regresan, las tragedias se repiten bajo diferentes formas, y cuanto más observo este patrón, más siento que no estamos viendo una historia que avanza hacia el futuro, estamos viendo una historia que se repite, como si el pueblo estuviera atrapado en un ciclo del que nadie ha logrado escapar, un ciclo que comenzó mucho antes de que Boy, David o Victor llegaran y que seguirá existiendo después de él. Y si eso es cierto, tal vez el verdadero objetivo no es escapar del pueblo. Tal vez el verdadero desafío es romper un ciclo que lleva repitiéndose durante décadas o incluso siglos. Y ahora dime algo, ¿y si hemos estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo? Porque quizás los monstruos nunca fueron el verdadero misterio de From. Quizás solo son una distracción para ocultar algo mucho peor. Pero quiero saber qué piensas. ¿Cuál de estas teorías te convenció más? Y si tienes una teoría aún más loca, déjala en los comentarios, los estaré leyendo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.